Bueno, la siguiente generación de la que vamos a hablar es la generación del 98. Bueno, a finales del siglo XIX, España es un país que está bajando. Está en decadencia porque tiene muchísimos problemas, tanto externos, internos como externos. Y su situación se vuelve más grave porque pierden sus últimas colonias. Además, en el noviembre de 1898, España da la independencia a Cuba y cede Filipinas y Puerto Rico a Estados Unidos, a cambio de una compensación en metálico. Entonces es un desastre total en el que se suma toda la gente del pueblo español y tiene una situación económica, social y política pues horrible. Existen varios escritores que surgen con tratar de renovar las tendencias vigentes que surgen y al principio los llaman modernistas, pero después se le denomina generación del 98 porque engloban lo que pretendían profundizar en los problemas humanos y pues ellos analizaban la triste realidad de la vida española, su vida. Ok, bueno, modernismo. Los afanes renovadores aparecen en España, obviamente, porque es la que está afectada, pero curiosamente el primer autor o el autor que encabeza este movimiento es Rubén Darío, que es un americano. Y al igual que muchos autores, quieren alejarse de los modelos españoles de la literatura y buscan otros en la literatura estadounidense, la inglesa, la italiana, la francesa. Y gracias a esta última literatura surgen dos corrientes, el parnasianismo y el simbolismo. Ok, bueno, empezando con las dos corrientes, el parnasianismo es encabezado por Gautier, sí, Gautier, Gautier, y este propone la belleza de las formas en una poesía muy serena y muy pulida. Regresan al pasado, evocan al pasado y ambientes exóticos como los orientales, así como mitos griegos. Estos están presentes en obras de Rubén Darío y de sus seguidores, quienes cuidan mucho la métrica y la rima. Después, el simbolismo. Este es representado por Verlaine, Rimbaud, Mallarmé y Baudelaire, entre muchos otros, claro. Además de que quieren la belleza externa y la perfección en sus textos, descubren significados más profundos y las afinidades que existen entre los estados de ánimo y la realidad, para representarlas o transmitirlas mediante símbolos literarios. Entonces, en conclusión, el modernismo es una síntesis entre el parnasianismo y el simbolismo. El poeta modernista está interesado por la sensibilidad que tiene el personaje con lo que sucede y por su intimidad personal, lo que provoca una expansión en el tiempo y en el espacio. Es decir, que cabe lo legendario, lo clásico, lo renacentista, lo cosmopolita y lo decadente en un solo texto. Y además supone una profunda renovación del lenguaje poético y una ampliación de las formas métricas. Bueno, el extraordinario manejo del idioma modernista se manifiesta en aliteraciones, en la armonía, en la correspondencia entre fonemas y sonidos naturales, así como en el léxico, que se ve enriquecido con términos cultos y muchísimos adjetivos. Y las imágenes presenten símbolos como el cisne y el azul. En el modernismo también se busca una musicalidad amplia que amplía los ritmos y las formas métricas, acentúa con un marcado ritmo lo que se dice, tienen versos de diferentes medidas y se inventan las estrofas o la variación de otras conocidas como los sonetos. Entonces los sonetos surgen aquí. Los modernistas más destacados son Manuel Gutiérrez Nájera, que era mexicano, Rubén Darío, Amado Nervo y el último modernista es Enrique González Martínez. Bueno, pues sigamos hablando de la generación del 98. El desastre de la generación del 98, es decir, la pérdida de las colonias, que es así porque se llama la generación del 98, sí, se llama porque en el 98 se perdieron las colonias, ¿ok? Capten eso, muy bien, ok. Pues
provoca en la conciencia de muchos españoles el deseo de reformar España. Dicen, no, pues es que no manches, mano, o sea, pues pobre país, pues hay que hacer algo por este. Entonces, se difunde un manifiesto en el que solo una ciencia social puede poner al descubierto todas las miserias del país y estudiar soluciones para ellas. Una ciencia social, o sea, una ciencia que no es física, ni matemática, ni etcétera, etcétera. La literatura, por ejemplo, o no sé, la politología, o cualquier otra de estas. Entonces, algunas de las características de la generación del 98 es una preocupación por España reflejada en el amor y el dolor que sienten por ella. Es el rechazo de la política y de la sociedad mediocre, así como la exaltación de pueblos y paisajes, sobre todo Castilla. Es una atracción por la austeridad tremenda. Entonces, la primera característica, preocupación por España. Segunda característica, se transforma en una exaltación del casticismo en casi todos los europeístas jóvenes, pues para transformarse en otra cosa, en otros valores, en otras virtudes. Entonces, segunda característica, casticismo. Tercera característica, preocupaciones existenciales. Son interrogantes sobre la vida humana, el tiempo, la muerte. Son sentimientos de angustia y de querer vivir y vivir y vivir y vivir mucho más. Entonces, tercera, preocupaciones existenciales. Problema religioso hace evolucionar desde el agnosticismo, que es cuando ya no crees, etcétera, etcétera. Y digamos que el entendimiento humano se va hacia una noción de lo absoluto, que ya no creen tanto en los atributos que da Dios, sino son posturas más contradictorias a esta. Entonces, cuarta característica, problemas religiosos. Quinta característica, el individualismo. Cada uno busca su propia forma de luchar contra lo establecido. Quinta, individualismo. Sexta, sacudir la inercia española. Así, sacúdelo. Sexta, inercia española. Sacudiéndola a todo lo que da. Ok. La séptima característica es un amor apasionado por su patria. Es como, ¡ay, España! Yo daría mi vida por ti, mi amor. Buscan valores en la gente sencilla, valores en los pueblos, gente humilde, gente de corazón llano. Entonces, séptima característica, amor apasionado por la patria, nacionalismo. Y la octava característica es un sentimiento de espíritu y un sentimiento de protesta y de rebeldía en contra de todos los aspectos políticos. Bueno, otra parte de la octava característica es de que en el manifiesto decían que había que defender la palabra y la pluma con sus ideas de renovación para crear un movimiento que influyese en los gobiernos. Entonces, la octava característica la podemos resumir en un espíritu de protesta, de rebeldía y en una opinión que revolucionara los gobiernos. Bueno, otras características, estas vienen de parte de los admiradores de la literatura medieval española, de Bécquer y del Siglo de Oro, renovan la lengua literaria con su estilo propio. Y algunas características comunes que tienen son la sobriedad del lenguaje, el gusto por las palabras tradicionales y terruñeras, el subjetivismo y la innovación de los géneros literarios, fundamentalmente el ensayo, la novela y el teatro en mucho menor grado. Ok, bueno, o sea, la generación del... Ay, qué frase suena, ¿verdad? Ay, lo siento, ya los voy a terminar hartando con mi voz, pero bueno, continuamos. Los géneros más utilizados en la generación del 98 son la poesía, la novela y el ensayo. La poesía se usa para agitar el espíritu. Primero fue modernista y después se concentró en exaltar la belleza mediante la palabra. Hacen del lector una visión más profunda de la realidad y que no solo sea un placer estético. Buscaron la verdad más que la belleza. El otro género, la novela, los autores lo usan para desarrollar su ideología y mover emocionalmente a los lectores, porque pues una novela a fin de cuentas va a ser en lo que más te vas a meter, vas a volverte tú un personaje, te vas a interesar tú en ello. Entonces,
Algunas características por ahí, nuevas técnicas son que el texto apoya su tema mensaje en un personaje dominante. Este personaje dominante va a ser como la cabeza de toda la trama. Luego otra son secuencias que llevan a un clímax y que siguen la evolución mental de un solo personaje, que puede ser un héroe trágico principalmente, y que se mueve en un contexto esperanzado. El personaje principal debe ser analítico y no participar en incidentes complejos ni dramáticos, porque están tratando de representarse a sí mismos. Además, se conoce el problema gracias a conversaciones y discusiones. Oye, o sea, ellos no te dicen como, en 1938 pasó esto y esto. O sea, no. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Pasó, fulanito tal dijo, ay, si no, es que fíjate que el otro día me fui de compras y el otro, no manches, te robaron la bolsa. Sí, cañoncísimo. Bueno, o sea, lo hacen mediante el diálogo, la forma en la que expresan los incidentes y las discusiones y los problemas. ¿Okay? El diálogo y el monólogo son la vía más efectiva para adentrarse en el conflicto. Hay muchos monólogos, muchos diálogos entre dos. Y el elemento amoroso pasa a segundo plano, porque la novela ya no es emocional, sino que es una solución para un héroe. Okay. El último género que usaron fue el ensayo, es el que mejor manejaron, son excelentes ensayistas y son para exponer sus conceptos e ideas así, tal cual son, porque para eso te sirve un ensayo. Y consideran un desastre más espiritual que político. Okay. Integrantes de la generación del 98. Bueno, el rey de la generación del 98 es Miguel de Unamuno, que tiene pues ahí varias obras. Niebla, San Manuel Bueno, Del sentimiento trágico a la vida y La Teátula. Otro de ellos es José Manuel Ruiz, también conocido como Azorín, y él tiene Confesiones de un pequeño filósofo. Pío Baroja y Nesi tiene El Salacarín aventurero, Paradox, Rey y El árbol de la ciencia. Otro de ellos es Maezu, quien tiene Hacia una España y La crisis del humanismo. Antonio Machado y Ruiz es considerado el poeta de la generación y sus más importantes obras son Soledades y Campos de Castilla. Otro de ellos, a los que van en teatro tal vez les suene muchísimo, Ramón del Valle Inclán, que tiene Luces de Bohemia, Sonata de Primavera, Sonata de Estío, Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, al cual te le gustan mucho las sonatas, y Tirano Banderas. Y él es el creador del esperpento. Bueno, con esto finalizamos la generación del 98. Vayan al baño, tómense un break, coman algo y pues ahorita les seguimos con lo demás. Recuerden identificarla con algo que les guste mucho, alguna canción, alguna película, y pues espero de esto de verdad les esté sirviendo mucho.